Leo, ¿Qué tal? ¿cómo vas? Muy bien. ¿Y qué ¿Cómo, tal tú? cómo te ha ido, ah? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estás en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires, sí. ¿Tú dónde estás? ¿En Yo estoy México en o en...? Bogotá. En Ah, en Bogotá, Bogotá. sí. Leo, voy a desactivar los comentarios. Dame 2 segundos Perfecto, para que podamos vernos mejor y, perfecto. y podamos hablar. Pues nada, Leo, gracias por regalarnos este tiempo. Eh, para nosotros es de verdad de muchísimo placer tener un invitado como tú, un actor de los cuales tengo muchísimo respeto, a quien aprecio mucho y de verdad a quien admiro mucho. Y este es como mi grado, termino como graduándome contigo. Cerramos un ciclo de Bueno, 2 meses de charlas, 62 invitados. La idea fue sí, siempre, te estaba escuchando recién. ¿Cuánta gente? Qué bárbaro, ¿no? fueron 62 personas de toda Hispanoamérica hablando, compartiéndole a la gente, regalándole sus experiencias a muchas personas que están empezando en este maravilloso oficio. Y pues para mí, de verdad, es un honor poder terminar esto contigo. Bueno, no, por favor, por favor, por favor, acá estamos Bien, para eso. empecemos, hablemos. ¿Cómo no? Bueno, Leo, empezaste muy joven y con una película que creo toda la gente en Latinoamérica ha visto, La Noche de los Lápices en el 86. ¿Qué pasaba en tu cabeza por ese momento cuando empezabas? Y la verdad que muy pocas cosas referidas o relacionadas con lo que es la profesión, más bien fue una cuestión personal, ¿no? Que creo que la gran mayoría de los chicos que trabajamos en la película y los actores ya maduros que trabajaron en la película, todos teníamos un compromiso mucho más grande desde lo personal. Vos fíjate que nosotros llevábamos una democracia muy, muy joven, teníamos muy poquitos años de salir de una época muy dura y muy terrorífica y aterradora, donde se había matado muchísima gente en la Argentina. Y bueno, si bien yo tenía en ese momento 15 años, pero bueno, con 15 años, fíjate hoy un chico, una chica de 14, 15, 13 años está bastante despierto y con bastante conciencia sobre lo que ha ocurrido. Un poco siempre eso depende de lo que te hayan dicho tus padres, y en ese sentido nuestros padres siempre fueron bastante claros con nosotros y con las cosas que habían sucedido en la Argentina. Había cierto miedo, pero también cierta inconsciencia, porque después viéndolo a la distancia, fíjate que el día del estreno tuvimos una amenaza de bomba. Wow. eh, sí, y fue fuerte. Después, bueno, nosotros creo que ni nos enteramos de eso, nos enteramos más tarde, pero digo, nosotros estábamos viviendo sobre todo un gran entusiasmo por estar trabajando por primera vez en algo que significaba tanto para todos los argentinos. Y yo fíjate que después en las clases, en mis clases, yo estaba en cuarto año del secundario, o sea que después volví a la escuela, después de faltar un tiempo, volví a la escuela y cuando la película se estrenó a los 2 o 3 meses, me llamaban para dar charlas en las clases de educación cívica. Yo era un chico de nada, de 15, 16 años que había cumplido y estaba ahí teniendo que dar respuestas a cosas que realmente no sabía muy bien qué responder, más allá de la experiencia que yo había tenido, que obviamente eso siempre se puede compartir, pero bueno, uno hasta el día de hoy, es el día de hoy que uno sigue haciendo conciencia y aprendiendo cosas de cómo el ser humano puede ser capaz de hacer cosas así con el propio ser humano. eh, y bueno, por supuesto que las dictaduras y las matanzas y los genocidios son parte también muchas veces, y así lo fue en Argentina, de una conciliación que hay, de una confabulación que hay entre un grupo civil y un grupo militar. O sea, el grupo militar en definitiva es un grupo armado, es como si fuera el brazo armado en realidad de una ideología que también participa la gente civil, ¿no? Y esto es un poco lo problemático. No es que eran un grupo de militares locos, que sí que lo eran también, y paranoicos y enfermos, que sí que lo eran,
pero detrás tenían a todo un grupo muy importante y muy poderoso a nivel económico. Eh, y bueno, evidentemente se quiso deshacer de una gran cantidad de gente y aterrorizar, así como lo habían hecho los nazis, y bueno, y tantos otros genocidios que hubo en la historia de la humanidad, ¿no? Leo, decías una cosa muy cierta y es, a esa edad uno está como explorando todavía, ir a dictar charlas o responder preguntas de cosas que tal vez de pronto no tenías muy claras. Ese gran debut o ese debut con una película como esas, ¿te marca un poco el discurso de lo que quieres empezar a hacer como actor? ¿Qué tipo de historias quieres contar? ¿O todavía eso no estaba muy claro? No, no, yo te diría que en mi caso, y creo que en el caso de muchos de las personas que trabajaron en la película, a mí me marcó, por supuesto, pero podría haber decidido hacer otro tipo de cosas. De hecho, yo al año, o sea, esto fue el año 1986, en el 1987 yo estaba trabajando ya en una serie diaria para adolescentes y estuve 3 años trabajando ahí y fue una experiencia también de mucho aprendizaje, de mucho oficio, con grandes compañeros y con grandes actores. Y bueno, la carrera se va decidiendo, Juan Carlos, a lo largo de toda la vida. Yo creo que hay, uno no, la carrera no la hace una decisión, ¿no? Sino una serie, una gran serie de muchísimas decisiones. Lo que pasa es que esas decisiones cuando uno es más chico, cuando uno está todavía formándose, son quizás más importantes porque son las que van como haciendo surco, hay como una necesidad de ir haciendo surco en algún punto. Y era un poco mi angustia en ese sentido, entre comillas angustia, como mi preocupación tenía que ver un poco con eso, con tratar de... Yo estudiaba teatro desde los 13, 12, 13 años, o sea que, y tenía ya mi mamá actriz y yo ya estaba en Ujú. contacto con el mundo del teatro, y de la actuación y de la formación y de esa elaboración y de esa pasión, ¿no? Mi mamá, Roxana Randón, enseguida estuvo, cuando yo era adolescente, en pareja con Ricardo Arauz, que era un grandísimo actor y grandísima persona, que fue bueno, una segunda referencia paterna para mí, además de la hermosa referencia que yo tengo y que he tenido siempre de mi papá Horacio. Pero bueno, Ricardo fue como el segundo hombre que apareció en mi vida, era actor, y era un actor muy apasionado y era muy hermoso. Desgraciadamente falleció hace ya casi 3 años. Yo lo quería mucho, pero bueno, de alguna manera lo que intento transmitirte, yo al tiempo empecé a estudiar con Aleso, con Lizardo Lafich, Ujú. con Agustín Aleso. Lo que quiero transmitirte es que yo ya tenía una especie de chip que me había empezado a poner, no un chip en el buen sentido, de lo que era las cosas, de bueno, que era importante tomarse las cosas, bueno, como con trabajo, ¿no? Con dedicación, con buscando, investigando, experimentando. Entonces, bueno, había algo de eso que yo ya se me había metido. Entonces, a pesar de que de pronto todas las oportunidades que me venían quizás desde un lugar más, bueno, de hacer, resultado, 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 sin juzgar las cosas que yo hacía, la verdad, porque, eh, mm, pero claro, lo que yo necesitaba era que no estaba, lo que yo sentía era que no estaba preparado para eso, para tanta exigencia, Claro. como que sentía que todos mis recursos, que no tenía recursos y herramientas suficientes. Entonces, bueno, una de las cosas que me decía mi profesor en ese momento, porque yo seguía estudiando teatro mientras hacía la tira diaria, que era como una especie de soap opera, Ujú. Clave del Sol, para adolescentes, que tuvo muchísimo éxito. Y él me decía, bueno, estate muy atento, ¿no? Tenés que estar muy atento porque todo te va a llevar a resolver de una manera más fácil, de una manera más... Entonces, claro, yo tenía todo el tiempo estas voces también, las voces de mi mamá, las voces de gente que yo respetaba, y bueno, de a poquito fui tratando de llevarme a ese lado, pero fíjate que tardé mucho tiempo, porque
una de esas razones fue por las cuales yo me terminé yendo a España a trabajar, porque en los 90 en la Argentina fue una época y una década bastante complicada a nivel cultural. Se paró muchísimo la producción cinematográfica, las cosas que hacían o el tipo de cultura que se quería sostener, un tipo de cultura, bueno, como a veces quieren algunos gobiernos, ¿no? Una cultura más que no pase por algunos temas, por algunos contenidos, y se empezó como a banalizar muchísimo el asunto. Yo, paradójicamente, en esa época tuve la posibilidad de empezar a trabajar con Piñeiro, en Tango Feroz, en Caballos Salvajes. Sí hacía también teatro, mucho teatro, en Teatro Pairó, que es un lugar un lugar también que fue una nueva referencia artística para mí. Yo hice 4 obras ahí, una en el 89, otra en el 91, otra en el 93, 94, otra en el 96. O sea, fueron entre 89 y 96, trabajé con gente muy valiosa, entre los cuales estaba Alfredo Alcón, Jaime Kogan, Rita Cortés, Felisa Jenny, Laura Novoa, Miguel Gerberov, bueno, Tito Egurza en la escenografía, Ricardo Monti como dramaturgo, Pasolini también hice una obra de Pasolini, una obra de Coltés con Horacio Roca y Alfredo Alcón. Bueno, cosas que a mí me significaron mucho aprendizaje y que, bueno, me ayudaron a seguir como marcando. Pero la sensación que yo tenía, sobre todo, era que necesitaba tener más tiempo para los proyectos. Porque, bueno, ahora hoy, dentro de todo, con casi 50 pirulos que tengo, ¿no? Como decimos acá, que estoy a punto de cumplir. Aún así, bueno, aún así uno sigue necesitando mucha elaboración para trabajar, como creo, como Total. cualquier actor, pero a mí en particularmente me viene muy bien la elaboración, quiero decir, a mí siempre el tiempo me viene a favor. Yo cuanto más trabajo en algo, no es que me paso de ensayos o me paso de obsesivo, no, tiene que ver con que realmente, no sé, he encontrado una manera que siento que tengo que ir trabajando, que la primera capa se seque, recién ahí poner la segunda, cuando se seca la segunda, recién poner la tercera, y no me sale de otra manera, ¿no? Entonces, siempre a mí el trabajo, y por eso no trabajo más quizás en la tele, o digo, que me podría haber ido muy bien haciendo una carrera en televisión, inclusive haciendo cosas buenas en la tele. Pasa que en general los recursos con los que se trabaja en la tele son, bueno, lo que se hace en un mes en el cine, quizás en la tele se hace Sí, en 4 o 5 días. Entonces, no quiere decir que uno no lo pueda hacer y que no lo pueda hacer bien. Yo he tenido lindas experiencias trabajando en televisión, como las que te reitero. Aprendí muchísimo en Clave de Sol, aprendí muchísimo en Buena Pata, trabajando con Doria también en esa época, en El Garante, después la serie de Epitafios, que fue muy linda. epitafio, Y sí. bueno, o lo de Dos Lunas que hice con Barbarita, con Bárbara Mori, que fue lo que Sí, fuimos a presentar. Creo que fuimos a presentar en eso a Bogotá. Bogotá cuando nos Sí, conocimos. Eh, Ahora acabo de hacer En Terapia, que también que la están repitiendo ahora en la televisión pública. Digo, hay momentos y posibilidades, o El Hipnotizador, Félix, es decir, hay posibilidad de hacer, y creo que hoy día cada vez más se puede hacer un tipo de televisión, bueno, con el tema de las series y las plataformas, cada vez más se puede hacer una televisión, bueno, donde por lo menos haya un poquito más de control de calidad y de posibilidades de... Pero bueno, el gran tema de siempre también es el tema de los guiones, Juan Carlos. Vos lo sabés muy bien, leerás muchos guiones y a veces cuesta encontrar guiones que estén bien, ¿no? Yo tengo el lujo, el privilegio de cada vez más recibir guiones que están buenos, ¿no? Y a veces hasta te cuesta decidir, y eso está bueno, porque decís, uy, ¿qué hago? ¿No? Y eso está buenísimo. Bueno, ahora en este contexto todo va a ser difícil, yo creo que vamos a vivir un retroceso importante, porque, bueno, es un poco lo que pasa, ¿no? A nivel económico, el mundo se va a tener que replantear todo, y esto seguramente la ficción lo va a sufrir. De hecho, bueno, total. ya lo estamos sufriendo la gran cantidad de actores, actrices y la gran cantidad de gente que participa
de este negocio, de este arte, como querramos llamarlo, ¿no? Creo que hay mucha gente que, bueno, que se está replanteando, bueno, de hecho su profesión, porque no sabemos bien cuándo vamos a volver a trabajar. Leo, con toda esa, digamos que hablando un poco de eso que tú decías de tanta formación, de tanta responsabilidad, de tanta dedicación, te digo esto porque hablando un poco del tiempo, paciencia y ansiedad, cosas que para muchos actores están siempre presentes, a ti 16 años después te llega el Goya como actor revelación por Intacto. Digamos que te imaginabas ser o llegar a, o en ese momento pensabas en convertirte en el tipo de actor que eres hoy en día tan reconocido y tan respetado en Hispanoamérica. 16 años después, porque hay muchos que empiezan en esta carrera o por fama, o cuándo va a llegar mi premio, mi película, lo que decías, la historia que me lleve a, o el personaje que me lleve a. ¿Pensabas en eso cuando recibes ese premio? Yo sigo creyendo en que siempre hay algún tipo de justicia, pero no lo digo por mí, porque no lo digo particularmente por mí, pero yo siempre confío cuando hay alguien, bueno, que se está rompiendo el alma en su trabajo, que intenta darlo todo, qué sé yo. Me da la sensación de que la vida te termina dando la oportunidad. Y, y yo creo que muchas veces es al revés, ¿no? A mí me pasa, y creo que le pasa a mucha gente, que a veces uno cree que es más de lo que es. A veces te pasa que hay muchos momentos en los que te la crees más de lo que, aunque digas que no, aunque digas que sos Sí. humilde, aunque, digo, pero hay algo como decís, siempre estás como desde hace 5 años o 3 años que estás estudiando teatro y que estás empezando a decir, ¿por qué no estoy ahí? Yo lo podría hacer mejor, ¿no? Digo, y yo creo que el que está ahí por algo, ¿no? Digo, Hasta no viviendo tengo, esa situación. sí, digo, creo que hay algo que uno muchas veces te la crees un poquito más. A mí me hubiese gustado hasta, te diría, en muchos aspectos creérmela antes, pero aunque no me la creía tanto, siempre había una vocecita que decía, ¿por qué yo no tengo esto? ¿O por qué no tengo aquello? ¿O por qué no sé qué? Siempre nos pasa, a todos nos pasa eso, ¿no? Como que estamos mirando al otro o la vida de otro o el lugar de otro. Y yo creo que ese lugar uno lo ocupa cuando lo tiene que ocupar. Y digo, hay cosas que tienen que ver también creo que las cosas te llegan muchas veces cuando realmente estás preparado en muchos aspectos. Yo no sé si hubiese estado preparado para trabajar antes con un tipo como Almodóvar. Y quizás trabajaba, pero quizás no sé si tenía la experiencia que tuve con él, Qué porque lindo eso que dices. A veces uno no cree que está preparado. yo creo que a veces uno cree que está preparado y no lo está, pero no solo como actor, sino a nivel personal, porque es imposible escindir lo que te pase como actor a lo que te pase como persona. Muchos miedos que uno se ve como actor, que uno tiene como actor, o muchas cosas o lugares a los cuales no puede llegar, son lugares a los cuales tampoco podés llegar como persona. Entonces digo, eso eh, me parece por eso una linda advertencia, que uno muchas veces no se ve en el lugar donde está, ¿no? Es como un poco el síndrome del sexto sentido, la película de Bruce Willis, ¿no? Como que todos están viendo algo menos vos, ¿no? Uno se cree que es, no sé quién, en realidad no sé si sos tan buen actor todavía, ¿no? De hecho, había un actor que yo admiro mucho argentino, Lito Cruz, que falleció también hace un par de años. Se nos van yendo los compañeros, que decía que uno, no sé si uno es bueno o mal actor, uno hace buenos trabajos y malos trabajos a veces, ¿no? Y yo creo que eso mucho depende, por supuesto, de las herramientas que vayas cultivando, que vayas haciendo, las experiencias que vayas teniendo, pero muchas veces también depende del trabajo. Uno puede ver a grandes actores haciendo trabajos extraordinarios y de pronto no tanto, ¿no? Y hay algo de eso también. Yo creo que hay algo de esa humildad. Humildad es una palabra que ya perdió valor, ¿no es así? Porque se nombra tanto, se habla tanto de ser humilde que ya es como un poco una mentira.
pero yo la revalorizaría en el sentido que creo que es importante tener los pies en la tierra en todo sentido, en las pies en la tierra de las capacidades que uno tiene, de todo el trabajo que te falta para este personaje, para este rol, de todas las cosas que te faltan por aprender. A mí muchas veces cuando me preguntan, bueno, hiciste un montón de cosas, miras para atrás, hiciste no sé cuántas cosas, digo, la verdad, sí, hice un montón de cosas, pero a la mitad de las cosas que hice, bueno, en gran parte no sabía bien cómo las hice, ¿no? O de qué manera llegué a eso, o la hice o lo hice como se hace este trabajo también, que es en equipo, ¿no? Este es un gran trabajo de En equipo. equipo. Un actor no se hace solo, ni puede hacer solo un buen trabajo. Creo que siempre vas a tener que tener un director, una mirada de un director valioso, y ni hablar de todo lo que ocurre detrás de una película, ¿no? De todo lo que ocurre a nivel técnico, a nivel de lo que es la estética, de lo que es el vestuario, de lo que es un buen maquillaje, una buena caracterización. Bueno, son elementos que siempre valen, porque si no también uno se pone en una omnipotencia fuerte. Y, perdón, hablo mucho, es que No, me... está muy bien porque está... Pero, pero, pero por otro lado, hay como una especie también de que cuando a uno le dicen, y yo siempre salí de eso, ¿no? Dicen, no, qué actor, o qué, no sé cuánto, o qué. Y hay como una sensación que a mí me parece que siempre hay como cierto miedo, ¿no? Como a hablar de las inseguridades. Uno siempre tiene que mostrarse, ¿no? Como que puede con Ujú. todo, como que va para adelante, como que puede solo. Y me parece que hay que empezar a desactivar un poco también eso, porque es una Eso, eso, mentira. eso quería preguntarte referente a eso, porque recuerdo que cuando nos vimos y nos conocimos en Bogotá, en medio de una situación en donde no conocías, por ejemplo, tú a nadie, y estabas en una circunstancia muy particular con tanta gente desconocida, uno puede proyectar o darle una imagen a alguien. A mí me pasa mucho, es que Juan Pablo es así o Juan Pablo es asado, en fin. Leo, en tu caso, siendo y conociendo que eres una persona muy abierta, con un sentido del humor muy amplio, en un oficio de estos, ¿cómo hay que tomarse este viaje? ¿Cómo debe vivirse? Y en principio, Porque además, eh, perdóname, porque además llegas a un punto donde ya llegas, o sea, lo que decías, has hecho tanto que ya hay mucha adulación, ya hay mucha cosa que sabes que no es tan cierta. claro, y a veces, muchas veces uno cuando no lo tenés, parece que no, ¿no? Digo, o cuando te encontrás con alguien normal, ¿no? O que está fuera de esta profesión, muchas veces un parámetro, un termómetro es cuando te encontrás a alguien que no está en esta profesión, ¿no? Que, que de pronto, qué sé yo, quizás ni te vio nunca trabajar, o no no sabe quién sos, o a mí me pasó mucho cuando fui a España, cuando empecé a trabajar en España, si bien se habían visto y la profesión, cierta profesión me conocía, pero, pero bueno, a mí me vino muy bien justamente por eso, porque no tenía, un poco yo me había tomado tan en serio en la década de los 90 entre que yo había terminado Clave de Sol y empecé a querer definirme, entre comillas, como un actor más serio. Quizás se me fue un poco la mano, en el sentido de que ya, viste, como que hasta me costaba como contestar una tontería, ¿no? De manera tonta, o todo tenía que ser como si fuera Elaborado. Jorge Luis Borges, ¿no? Sí, pero... Pues si no, primero, mira, no sos Borges, ¿no? Quiero decir, calmate, ¿no? Quiero decir, pero No como que todo intelectualicemos tanto. no, ni nada, quiero decir, o sea, nada, calmate, sos vos y hablá desde vos, ¿no? Pero hay como una especie de que siempre uno tiene que tener la respuesta correcta para todo. Es decir, es cierto que es muy difícil porque vos haces una entrevista hasta por Instagram hoy día. Uno ya creía que Instagram era un medio un poco más doméstico, ¿no? Que podías hablar con un amigo.
Y a mí la semana pasada me llamaron para hacer 2 entrevistas de 2 medios, y yo pensé que iba a ser más relajado y me empezaron a hablar de que si qué pensaba de esto, qué pensaba del otro, y qué pensaba del gobierno, y qué pensaba de la cuarentena. Y voy a decir, pero pará, o sea, entonces, claro, y después esto se replica y lo tuitean y lo retuitean y ya sos no sé qué. Entonces, y no, las personas en ese sentido somos más normal. Lo que pasa es que, bueno, los medios también necesitan todo el tiempo estar vendiendo y vendiendo y vendiendo y poniendo títulos. Y en esos títulos está uno. Ya no está ni siquiera la humanidad de uno, ¿no? Sino que está tu nombre como si fuera un uso y una mercancía más, ¿no? Pueden hablar de vos, como pueden hablar de un chocolate o como pueden hablar de una cerveza. Y entonces, bueno, en ese sentido creo que es muy importante, volvemos a lo mismo, tener los pies en la tierra, quizás conversar o tener un entorno. A mí mi entorno familiar, por ejemplo, ha sido re importante, porque yo, por ejemplo, estoy con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, y no hablamos nada, no hablamos nada de que tenga que ver con la profesión, ni nadie, como que no es tema, se hablan de otras cosas, no hay tema, no es como todo alrededor de, escuchame, sí, ¿qué pasó con los Óscar? Sí, digo, puede haber como una gracia, ¿no? Sí, sí. Pero no es que está todo, y yo creo que esto pasa alrededor de, a mí, por ejemplo, muy linda, por ejemplo, Penélope, ¿no? Cuando nos tocó ahora Penélope Cruz, que nos tocó compartir mucho la promoción de Dolor y Gloria, y ella estaba todo el tiempo pendiente del teléfono porque su hijo o su hija estaban no sé con qué, y era una madre, no era una actriz, ¿no? Era una madre, por supuesto, hermosa y sencilla, y porque ella lo ha entendido muy bien eso, ¿no? Y de alguna manera hay como una especie de prejuicio de que uno no es como las otras personas. Uno sufre igual, le pasa igual, uno es padre, tiene la misma inseguridad, las mismas cosas. El tema es no salirse de esa normalidad. Es cierto, Me hiciste acordar de una anécdota en Colombia, cuando vinieron Javier Bardem y Penélope a rodar una película, estaban en la piscina del hotel, normal, como dices tú, y con los niños, y bueno, en fin, todo, ellos estaban ahí, y la gente pasaba por la piscina y decían, no, no son Bardem ni Penélope, no, pues no deben ser ellos, y estaban viviendo su vida normal, Leo. exacto. Y cuando no se puede, y a veces cuando no hay normalidad es porque, bueno, porque es muy difícil, porque de pronto a mí quizás no me pasa o me pasa en otro nivel de exposición, pero bueno, seguramente Javier Bardem y Penélope Cruz es muy difícil que ellos puedan tener eso, justamente esa posibilidad de estar en una piscina tranquilos sin que todo el mundo no esté como haciéndole fotos del culo, ¿no es así? Entonces, Sí, bueno, sí, hay sí. como cierta, y alguien podría decir, bueno, es el precio de la fama. Y bueno, sí, es el precio de la fama, pero bueno, uno trata de no, Pero digo, eso no yo te por ejemplo, quita a estar abierto a conocer gente y hacer como lo que te decía que te pasó aquí en Bogotá, que y recuerdo que tener era normalidad, sí, claro, y tratar de tener normalidad. Yo creo que la gente que trabajamos desde que somos tan chicos, como que me parece que se puede caer en la trampa de empezar a encerrarse, ¿no? En un núcleo que solamente tenga que ver con la gente que te conoce y que te adula o que te hace sentir seguro. Y creo que ese contacto con lo que te perturba, con lo que te incomoda, con lo que te pone los pies en la tierra también en muchos aspectos, con lo que te pone los pies en tus propias inseguridades, en las cosas que no sabes, creo que es eso lo que te mantiene realmente vivo, ¿no? Y creo que de eso se trata. Y no te digo que sea un trabajo fácil, es un trabajo en el cual cada oportunidad tiene ese desafío, o sea, cada cosa es otra vez, no es que ya estás. Cada vez que se te presenta una alternativa, bueno, tenés que tratar de ver cómo desarmarla. Leo, dentro de esa cotidianeidad, un actor tan versátil como tú, en dónde deja o en dónde vive la comedia? Porque es muy poco lo de comedia que yo en mi caso he podido ver tuyo, o qué pasa con el género de la comedia en tu vida como actor.
Ay, me encanta a mí la comedia. Bueno, ahora hice una comedia que creo que va a ser muy, muy buena, con un gran director de comedia que es Ariel Winograd, que bueno, acaba de ser uno de los éxitos importantes acá en Argentina, que es la del robo, el robo más grande con Franchella y con Peretti, el robo más grande del siglo, ¿no? Creo que Ujú. sí, el robo. Y tuvo muchísimo éxito. Ahora, bueno, y hicimos una película, la acabamos de terminar ahora a principios de marzo, se iba a estrenar en agosto, y es bien comedia, o sea, tiene muchas cosas de una gran ternura, pero era un guión muy gracioso y una dramedy, ¿no? Como se dice ahora. Ok. Eh, y después, bueno, es cierto, no es lo que más exploté, si bien hice algunas cosas como Impostores, que se puede ver, creo que todavía se puede ver en Netflix, con Leticia Breiche, que la amo, o, o esa participación mía en Días de Vinilo, que también es muy graciosa. Bueno, hay cositas, o Félix, ¿no? La serie que hice con Segay tiene como unos toques así de mucha ternura y humor. Lo que pasa es que es difícil, Juan Carlos, y lo sabrás también, que a veces los guiones que son más de comedia, digo, he recibido mejores guiones de drama que de comedia. Cuando recibo un guión que está bueno de comedia, sí, wow, ¿no? Que fue un poco lo que me pasó con esta de Hoy se arregla el mundo, que es la que hicimos con Wino, que es una comedia, y yo no lo dudé, porque me pareció hermoso el personaje, el guión, me reí, lloré, y, y a mí me encanta eso, la verdad, a mí me encanta. Creo que los guiones, los guiones muchas veces tienen que tener como fuerza en sí mismo, y bueno, desgraciadamente o afortunadamente me tocó más vivir eso a través del drama, pero yo sí, no soy tan dramático, puedo ser intenso, puedo ser, pero la verdad que me tomo las cosas, bueno, a veces me la tomo un poco a la dramática, pero no soy, quiero decir, mi naturaleza, no soy un tipo denso, al contrario, soy bastante liviano, ¿no? En muchos aspectos. Estás siempre en películas que te ponen en el radar de toda Hispanoamérica. ¿Cómo se desarrolla ese olfato para estar en películas tan renombradas o arriesgadas como Relatos Salvajes? Hay historias como esas que son un poco raras. Dicen, no, 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 yo no quiero experimentar tanto eso. No, pero más que olfato, eso fue como un golpe de suerte. Ok. Sí, yo no, olfato, Pero cuando la recibiste, ¿creíste que iba a pasar eso, Leo? O... no, no. Yo tenía la referencia de un gran director que, que es, que es Damián, que creo que es de los directores más importantes que va a tener el cine argentino, de la historia del cine argentino. Creo que es un tipo que desgraciadamente después de Relatos no volvió a hacer nada. Bueno, no volvió a hacer nada, digo. Seguramente hizo un montón de cosas preciosas en su vida y seguramente estuvo haciendo un montón de cosas, digo, pero no volvió a dirigir concretamente que lo hayamos podido ver, sé que estuvo preparando muchas cosas en Estados Unidos y seguramente sigue preparándolas, pero mucha gente acá, Damián lo considera realmente como un director fuera de serie, totalmente extraordinario, que vos fíjate que con los pocos elementos, volvemos a hablar de la televisión, él logró hacer en televisión una de las cosas más importantes que se ha hecho en la televisión argentina, que es los simuladores, eh, Simuladores. que tenía un nivel de guiones, un nivel de idea tan bien acertado. Eso se puede ver todavía hoy, se ha transformado en un clásico con los elementos que tenía, no sé en cuántos días hacía cada capítulo, pero eran genialidades, cada capítulo eran genialidades. Pues bueno, sus películas, ¿no? Como El Fondo del Mar, como la película también que hizo que esa estaba Hendler, la película que hizo con Peretti y con Luis Luque, que ahora no se me viene el nombre. Acá para acá vendrían bien los comentarios. Eh, Sí, aquí, sí, sí. y Además porque me están escribiendo un montón que te quieren saludar. a Voy a ver, pongámoslo un activarlos. poquito. Sí. Pero bueno, quiero decir, él no era muy difícil entender que podía ser una gran película. Además, bueno, estaba Darín,
estaba Oscar Martínez, estaba Darío Grandinetti, Rita Cortés, Erika Rivas, Diego Gentile, bueno, todos Tiempo de actores. valientes. Ahí está, Tiempo de Valientes. Gracias, Buenísimo, Daniel. buenísima película. Entonces, con hermosos actores. Fíjate la cantidad de actores que, Walter Donado, que era mi compañero, fíjate la cantidad, era como realmente un elenco maravilloso de actores. eh, y bueno, tenía como todas las garantías de éxito, aparte KIS, que es una productora muy importante argentina, de las más importantes también, detrás y tomándose el proyecto Era un proyecto de gran envergadura. Todos, pero nadie suponía que iba a ser lo que creo que la película se transformó realmente en una de las películas más importantes. Bueno, no solamente hoy día sigue siendo la más taquillera de todos los tiempos en la Argentina, sino que creo que es una película que nos representa muy bien como argentinos, y nos representa muy bien también a la humanidad en general, por eso tuvo tanto éxito. El otro día alguien me preguntaba, un periodista amigo de La Plata, que estaba haciendo un especial sobre relatos salvajes, y bueno, le están contestando todos, creo que hasta el propio Damián, Ricardo, todos han hablado con él, y justamente yo le comentaba, me parece que el éxito de la película radica en esta cuestión que habla tanto del ser humano, ¿no? Habla tanto de ese lugar donde nos pone el sistema, ese lugar de competencia, ese lugar enajenado, ese lugar. Es una película que habla de tantas cosas, de las diferencias, del choque de clases, Wow. del opresor y el oprimido, de los que menos recursos tienen son los que terminan yendo a la cárcel, como el caso de Oscar Martínez. Eh, Digo, es una película que habla de tantas cosas, y de manera tan precisa y con tanto humor, porque tiene al mismo tiempo una mirada irónica, tiene una mirada irónica sobre nosotros mismos. Yo siempre digo algo en relación a la película que me dijo un sociólogo y que tenía que ver con que el ser humano es ser humano, digo, pero todavía no aprendió a ser humano. Digo, estamos aprendiendo. Sí. Estamos camino a eso, estamos camino a ser cada vez más humanos, de hecho somos cada vez más humanos. Y lo No, que es nos falta, mentira. Leo. Por eso te digo, es mentira que no somos más humanos que hace 500 años. Hace 500 años la inhumanidad estaba legitimada, estábamos en una época feudal donde la gran mayoría de la población no tenía ningún derecho ni a su propia tierra, ¿no? Los que nacían entre los nobles tenían todo y el resto era mierda. Bueno, algo de eso fue cambiando. Hay muchas cosas que no, que siguen con una injusticia terrible. Lo que pasó en Estados Unidos con Floyd, que acaban de matar así con la pata metida en su cuello. Vos decís, bueno, siguen pasando cosas terribles en el mundo, pero por lo menos hay más conciencia de eso terrible que está pasando. Sigue habiendo tortura, sigue habiendo esclavitud, sigue habiendo inhumanidad y sigue habiendo injusticia social tremenda, pero por lo menos hay como una especie de conciencia, de que quizás en 100, 200, 300 años seamos todavía mucho más humanos de lo que somos. Entonces, me parece que esa película representa muy bien en el estadio brutal, porque no es animal, no es un estadio animal, porque el animal es mucho más amable Total. con el ser humano y con los otros animales. Y si no lo hacen, y si se matan, se matan por razones biológicas, por razones... eh, pero el ser humano ha construido un sistema que aplasta, ¿no? Y, y siempre uno va a querer combatir eso, y desarmar, ¿no? Y creo que el cine ha hecho cosas hermosas en ese sentido. Fíjate la película Parasite, ¿no? Ujú. Fíjate Parasite, como hay gente que no le gusta, a mí me pareció maravillosa Total. y me dolió hasta los huesos, Sí. me dolió hasta los huesos, o sea, pero fíjate ¿Cómo te cómo, citas en tantas cosas en esa película, no? y fíjate cómo la gente necesita que le hablen
de eso, quiero decir, cómo necesitamos que nos pongan en un espejo frente a muchas cosas que no estamos haciendo bien. Leo, hablando un poco de eso, creo que para muchos trabajar con Almodóvar es como un sueño inalcanzable. El amor platónico de muchos. Te invitaron al casting, viajaste. ¿Qué haces como actor o en qué piensas para que algo así no se te escape de las manos? Una experiencia increíble. ¿Decís de Dolor y Gloria? De dolor y gloria. Uf, yo te digo, tenía un miedo. No, además porque leí y vi muchas cosas en donde que en 20 minutos te pusieron a leer y te dijeron, está. Tenía un miedo, tenía un miedo. Mira, a mí me llamaron un lunes o un martes, me escribió Esther García, que había sido ella productora, ella es la mano izquierda o mano derecha de Pedro, y había sido producción ejecutiva en Relatos Salvajes, justamente. Y nos habíamos hecho bastante bien, buena onda, química, buena onda con Esther, una hermosa persona. Y bueno, ella me escribió, me mandó un mail diciendo, mira, leíto, pam, 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 pam. Bueno, me explicó un poquito todo lo que pasaba, que no terminaban de encontrar al actor para ese rol, que Pedro era muy importante. Bueno, que si podía viajar a España para hacer la prueba. Que eso no significaba nada, que ya sabés cómo es Pedro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, bueno, ahí se me frunció todo, todo. Me mandaron las separatas, las hijuelas, como se dice acá, y empecé a leerlo y hasta vino mi hija uno de esos días y pasamos la letra, me ayudó a pasarlo, me aprendí el texto y ellos me dijeron si podía viajar ya, o sea, fue el lunes y si podía viajar el jueves. Y yo le dije, mirá, le dije, no puedo porque tengo una gira con mi hermano. Yo ya tenía planteado una gira a Mendoza, que es una provincia argentina, que íbamos a hacer una función con mi hermano. Y yo no le podía decir nada a nadie, ni a mi hermano, ni a nadie. Yo dije, ¿qué le voy a suspender a mi hermano Pablo ahora y a la gira y a la gente? Suspenderles por una prueba, no quería explicarle a nadie, porque aparte la quemaba, ¿no? Porque, viste, cuando vos vas Es a hablar y mejor. sentís que la vas a quemar. Sí, sí. Entonces, bueno, nada. Dije, mira, tengo esta gira con mi hermano, si no hay de otra, pero yo tendría que respetar eso, porque es un bolo, ¿viste? Ellos son siempre, entienden, porque entienden, están rodeados de gente de este oficio y entienden lo que es el oficio del actor y lo que son los bolos y lo que es el teatro. Bueno, dijeron, no hay problema, viaja, si puedes, por favor, el lunes y el martes, si puedes estar aquí, porque esto tiene que decidirse lo antes posible. Y bueno, me vino bien además ese tiempo para practicar un poco más la prueba. Entonces hice la función con mi hermano, estuve todo el fin de semana como loco en Mendoza estudiando y no sé qué, y el lunes a la mañana me volví de Mendoza, viajé avión, pim, pim, agarré las cosas y me fui para España, creo que fue a la noche, esa misma lunes a la noche, prácticamente. Y bueno, y llegué, me dijeron, ¿cuándo preferís hacer la prueba? ¿Más tarde? Me dijo, no, apenas llego, por favor, porque bueno, dormí una horita así, me acosté y me fui para la casa de Pedro. Y sí, ahí tuve ese encuentro. Él apenas me vio, yo tenía menos barba, yo no sabía, yo me afeité un poco la barba pensando que no sé que iba a estar más guapo. Arreglado. Y él lo primero me dijo, ¿te afeitaste? Lo mira al asistente Como, y le uy. dice, lo mira al asistente diciendo, no está como la foto que me mostraron, ¿no? Como, no le digo, pero me crece rápido. ¿Quieres ser rápido? Sí, y el asistente también, sí, le crece rápido. Bueno, no, sí, está guapísimo, pero bueno, nada, la barba. Porque claro, yo tenía que emparejarme un poco con Antonio, nos llevamos 10 años, exacto, 10 años. Antonio es del 60, yo soy del 70. Y ahí teníamos que llevarnos como si nos llevásemos 5 años. Tenía que haber como menos diferencia. Entonces, por eso la idea era
tener la barba, por eso después me agregaron también. No, Leo, qué nervios. Bueno, entonces nos sentamos así, yo estaba así, y él en su casa, y él estaba como acá, enfrente mío, en diagonal, ¿no? Como en una puntita, los dos en una puntita de la mesa. Y él con su computadora, con su ordenador, empezamos, bueno, uy, se me cayó el mate. Empezamos, me dice, empezamos a leer, ya me puse nervioso. Empezamos a leer, y sí, entonces empezamos a leer y me dijo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Como que yo en un momento hasta vi que era una escena muy sentida para él, una escena muy importante para él porque era un poco bueno, la película, viste que tiene mucho corazón, tiene Mucho. mucho. Y bueno, esa escena era importante porque representaba como parte de algo del tesoro de su pasado, así como ese tesoro del pasado de cuando era chico, de ese chico que era pintor, que después se recupera el cuadro. Bueno, el caso mío también era como su amor de la... Estaba el primer deseo, era el primer amor, y era un amor trunco, ¿no? Esto que se dice, el amor a veces no alcanza, Qué lindo eso. ¿no? Mira, me emociono. Qué lindo eso. El amor no alcanza, ¿no? Para salvar a alguien, ¿no? A veces el amor no alcanza para estar con otro. Esa frase es hermosísima, Leo. Eh, el amor no es todo, ¿no? Se necesitan muchas otras cosas además del amor, ¿no? Digo, somos tan frágiles, somos tan débiles, somos tan... eh, pero bueno, había algo de todo eso que yo se ve que podía entender y que lo pude transmitir. Y él enseguida me eligió, enseguida, me dijo, bueno, yo ya no tengo que pensarlo. Y bueno, y ahí empezamos todo el proceso de maquillaje, me dejé la barba por acá. Si vos No ves me la la vuelvo a foto, cortar. si vos ves la foto, si vos ves la, me dice, no te cortes la barba. No te cortes, entonces, claro, fueron como 3 meses hasta que arranqué, tenía la barba que parecía Papá Noel directamente. Las primeras fotos que yo hago, que yo hice en la prueba antes de arrancar, bueno, tenía una barba que no puedo ni publicar esas fotos porque estaba, no, horrible. Bueno, finalmente, bueno, me la cortó la barba y me puso canas y el look estaba perfecto. Pero bueno, fue toda una aventura de la cual, la verdad, estoy súper agradecido porque trabajar con él fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Yo creo que él está en un grandísimo momento, siempre, bueno, toda su vida fue un gran momento, todo lo que hizo fueron cosas maravillosas. Eh, y creo que, bueno, particularmente en este momento está en un momento increíble, increíble a nivel humano también, y eso yo no lo conocía antes casi, pero te das cuenta que es un tipo que está abierto, que está dispuesto a mostrar su carne viva, sus tripas, su corazón. Y esto yo lo viví durante el rodaje, realmente lo viví y pude asistir también a ese vínculo tan hermoso que tuvieron y que tienen con Antonio. Es como ver a Mastroianni y Fellini, ¿no? Wow. Como trabajar juntos y tipos que se han encontrado y que han vivido cosas a lo largo de 25, 30 años. Y yo era testigo, un testigo también privilegiado. Estaba en primera fila también de ese amor y de esa historia, de esa experiencia. Bueno, nada, ¿qué te voy a contar? La verdad que Leo, es que la película, además de la película ser tan increíble y tan mágica, como creo que es una de las escenas más emotivas que he visto en el cine, Leonardo Sbaraglia y Antonio Banderas con el corazón abierto, hablándose, mirándose, construyendo en tan poco tiempo una relación en la historia tan larga, cómo se construyó ese trabajo tan mágico e impecable, cómo llegaron a eso y qué tanto se prepararon para hablarlo Antonio y tú. Es una escena. mirá, lo que pasa es que yo ahí creo que tiene que ver con cierta arbitrariedad y con que me parece que el que estaba conduciendo esto, primero la escena estaba muy linda escrita, estaba preciosa. Eh, Todos los actores que trabajaban en la película, porque también las escenas con Asier es un hermosísimo actor y compañero Asier Echandía. Con Antonio, que era como el corazón al menos de lo que yo tenía que hacer,
no ensayamos tanto porque nos encontramos en una de esas veces que yo fui a España, que fueron 3 veces antes de rodar o 2 veces antes de rodar. Hicimos un ensayo, pero te diría de hora y media o menos, entre que nos encontramos. Leímos la escena, pasamos la escena un par de veces. A mí en un momento Pedro me pidió, me dice, si puedes hablar un poco más alto porque no te oigo, porque no tengo el audífono, ¿no? Y entonces yo empecé a hablar a los gritos prácticamente, como si fuera teatro. Me dice, bueno, no seas tan obediente. Yo empecé a gritar directamente, yo ya no sabía qué hacer. No, qué Bueno, fuerte, Leo. y sí, sí, terrible. Y entonces, nada, decimos eso y ahí Pedro dijo, le pasamos un par de veces, dijo, bueno, ya está, yo lo veo muy bien. Y después nunca más nos volvimos a encontrar con Antonio, porque Antonio ya empezó a rodar, yo volví al mes del que estaba rodando, y lo que yo te diría, Juan Carlos, es que tiene que ver con que con Antonio, él es un hermosísimo actor, eh, y muy linda persona, y él me ofreció toda su mirada cuando yo entré. Él se abrió, o sea, cuando yo entraba por ese ascensor, que era para mí muy difícil, yo estaba aterrado en esa primera escena, fue lo primero que hice. Yo lo primero que hice en la película fue abrir el ascensor así y que se me vea con él y verle la cara a él. Era re difícil, fue la primera escena que hice. Wow. La primera toma que hice fue esa, abriendo así y mirándolo. Y yo estaba aterrado. No, Eh, y Antonio me ofreció toda su mirada, me ofreció todo su ser. ¿Viste cuando te encontrás con un compañero que te está mirando pleno, que te está mirando como diciendo, saltá tranquilo que acá tenés, pero una montaña de amor, de agua, de todo, acá, saltá tranquilo, ¿no? Y vos te das cuenta cuando un compañero te mira de esa manera. Puede ser buen actor, mal actor, lo que quieras, pero te das cuenta cuando un compañero te mira como diciendo, vení acá tranquilo que somos un equipo. Y bueno, hubo muchísima química con Antonio. Yo creo que esa fue una de las claves, bueno, que eso también se da o no se da entre dos compañeros, ¿no? O compañeras o compañeres, ¿no? Creo que tiene que ver con la disposición y con la actitud de cada quien, de personal también. Leo, nos quedan 5 minutos y quiero hacerte una última pregunta. Hablemos de Wasp Network, más o menos el Dream Team hispano en una película, lo cual dicen es una demostración más de lo difícil que puede llegar a ser hacerse cine al modelo iberoamericano. ¿Qué te llevas de esa experiencia? Edgar Ramírez, Wagner Moura, Penélope, tú, bueno, en fin, Genio, Gael, Gael, bueno, la el verdad que director. Exacto, Asayas. Mira, la verdad eso fue otro regalo que tuve el año pasado. A mí me llamaron a 3 días de empezar. Voy a tratar de ser rápido porque sé que nos quedan pocos minutos. Pero se ve que algo pasó con los actores, con la coproducción y con no sé qué, que se les cayó un actor o por la coproducción había un actor que no podía encajar y yo encajaba dentro de la coproducción con España y me llamaron a 3 días de empezar a rodar. Tenía que ser Wow. cubano, militar y no sé qué. Bueno, cubano, yo en la vida había hecho un cubano además. Y entonces, bueno, me permitieron que esa primera semana que yo hablaba solamente decir una línea en cubano y el resto eran todas escenas que no hablaba. Y entonces, bueno, después sí, ya para la mayor parte de mi trabajo, estuve un mes y ahí ya siento que me salió muy bien, porque trabajé mucho, mucho, trabajé como con 4 personas, con foniatra, con gente allá, con coach cubanos maravillosos, como un tipo que se llama Patricio Wood, que es como un excelente actor, Cubano, increíble. que me pusieron acá en la oreja, no solo para que me ayude de coach, sino para que me dé infinitas ideas creativas. Arturo Soto, que es un director también cubano, con él también trabajé, porque claro, con Olivier, al ser francés, había muchas cosas y Claro. en poco tiempo que no tenés tiempo de reacción, ¿se entiende? Entonces, nada, imagínate, yo me encontré ahí con gente que no conocía,
como Wagner Moura, como Edgar Ramírez. A Gael yo lo conozco y lo conozco mucho porque además, bueno, él está mucho por Argentina, estuvo casado muchos años con Dolores, amiga, es amigo Gael desde hace muchos años, Gael García Bernal. Pero bueno, fue volver a encontrarme con Penélope. Pero Ana sobre de todo Armas también estuvo ahí. Ana de Armas, exacto, bueno, que ahora está en el cielo, ¿no? Anita, que bueno, no puede ser más bonita y mejor actriz, es una cosa espectacular esa chica. Bueno, se merece todo lo que tiene y lo que va a tener. Pero sobre todo encontrarme, yo con el que más tuve que compartir fue sobre todo a nivel compañero, con Edgar y con Wagner. Qué bien. Bueno, pero sobre todo con Edgar, fue con el que más trabajé. Y Edgar es un compañero extraordinario, o sea, extraordinario. No se puede creer lo que es ese tipo. O sea, yo tenía varias líneas en inglés y él me grabó los textos en inglés, me ayudó ahí en Cuba, me ayudó me grabó mis partes él, y yo practicando, y me ayudaba todo el tiempo, y todo el tiempo como hermanos directamente, pero a los 2 días de estar ahí. Lo quiero muchísimo a Edgar, muchísimo, y lo admiro muchísimo, y es una hermosa persona. Y después, bueno, la verdad que varias veces nos fuimos a cenar con Gael, con Wagner, con Edgar, éramos los 4 y éramos como, no decíamos, teníamos que hacer una Ocean Eleven, ¿no? Pero latina. Porque bueno, esta película estábamos muy dispersos y yo me sentía muy contento y muy agradecido de estar ahí. León, nos queda un minuto. Última charla. Gracias, gracias por el maestro que eres, por la buena onda, por permitirnos despedir y cerrar con un invitado tan especial como tú. Se quedaron un montón de Por cosas favor, por hablar, pero un seguramente montón. más adelante nos volveremos a ver. Gracias, gracias por toda la ayuda, gracias a todas las personas que se conectaron estos 2 meses y muchos sueños, mucho trabajo y trabajo y trabajo y ganas para todos y para ti. Salud. Fue un gran placer, Juan Carlos, Besos gracias a y todos. que todos salgamos pronto de esto. Así. Chao, gracias.